En el Cauca, que en medio de su selva húmeda tropical alberga 2 hectáreas de ruinas de la cárcel Gorgona, inaugurada en 1960 y cerrada en el 84 por las graves violaciones a los derechos humanos que aquí se cometieron. Una réplica de un campo de concentración nazi. Así se veía la cárcel desde los cerros en aquella época, 3 patios que se convirtieron en el hogar de miles de convictos hacinados. Antes de cruzar la entrada original del penitenciario, Diego, nuestro guía en este recorrido, pide permiso. ¿Permiso ahí? Sigan. Los limpié para que no se les pegue ninguna situación anómala. Le pido a las almas que de una u otra manera vivieron esas torturas, que me dejen entrar a contar la historia y que así como limpio adentro, limpio salgo. No necesariamente es algo que nosotros siempre queremos demostrarles. Sí hay presencia paranormal, sí hemos tenido presencias, uno se siente la energía muy fuerte muchas veces. En la mitología griega, Gorgona traduce monstruo infernal, tal como el infierno que vivieron los presos aquí. Esta era la garita, donde registraban a los reclusos que llegaban. Invadida por las raíces y la vegetación, deja ver las torturas que desde este punto vivían quienes entraban: homicidas, violadores, presos políticos, pero también sus familias. Las esposas, las hijas de los presos eran violentadas aquí. Era muy fuerte, este sitio fue muy fuerte en violencia. ¿Por la guardia o por los internos? Por la guardia. Una Virgen de María Auxiliadora los recibía, y este camino que antes se veía como un desierto conduce al epicentro de la violencia: alojamientos, comedores, celdas de castigo. Comencemos por la enfermería. Estamos ubicados en lo que era el área de urgencias. Allá al fondo quedaba el área de hospitalización. Esto, lo que nos dicen los guías, era el velatorio de todos aquellos presos que resultaban muertos. A este lado ya queda ubicada la morgue y al fondo ya funcionaba como tal el laboratorio donde le hacían los testeos a los reclusos, de donde todavía se ven incluso elementos como botellas de la época. Se autoinfligían heridas, ¿sí? Pasaban 1, 2, 3 noches con tramadol o con alguna medicina para bajarles la ansiedad de la locura que tenían. Les daban un poquito más de ración de comida. Algunos se hacían morder de serpientes para poder que los sacaran rápidamente de aquí. De este lado había grandes calderas donde preparaban los alimentos, y esta era la cocina, que conectaba a través de rejas con los 3 patios que tenía el penal. La historia cuenta de que el ranchero, al ver a su amigo el Chicle, uno de los presos de sobrenombre, pues venía, y como la comida era tan pésima, venía a mi amigo, yo le daba un poquito más de ración. A la administración no le gustaba esto, entonces todas estas escotillas, todas estas partes de que ustedes ven aquí, las mandaron a cerrar en madera para que no se le viera el rostro de la persona que viniera y pueda suministrarle la misma ración de comida a todos. Pues ellos muy hábilmente mandaron a tatuarse en esta parte de la mano una cara feliz con una puntilla caliente, y ya cuando pasaban, después de que vinieran aquí en el carrusel, ya sabían quién era y le podían dar un poco más de ración de comida. La cocina conecta con los comedores, largas mesas de concreto que hoy están carcomidas por el moho. El olor a humedad, los sonidos de las chicharras, grillos y ranas, todo suma en este panorama de horror que vivió Gorgona. Esta es la zona de lavaderos, según historiadores, el lugar más violento del penal, donde había torturas, abusos sexuales y homicidios. Tanto tiempo que pasaron aquí, llegaron a tener su pareja del mismo sexo. Y obviamente después de encontrar una persona sentimentalmente que lo pudiera ayudar, tenían las disputas en ese sector del lavadero. Estas son las letrinas, descubiertas y seguidas una de la otra. Desde la parte alta de los muros, los policías custodiaban permanentemente a los prisioneros, incluso en los alojamientos que hoy siguen entrelazados por mallas y alambres de púas. Quiero mostrarles las adecuaciones que hacían en los dormitorios, porque recordemos que esta cárcel tenía una capacidad de 700 reclusos, pero alcanzaron a ver más de 2000. Ingresemos por acá
y les muestro, estos son los camarotes, y lo que nos dicen los guías es que para poder suplir esa cantidad de presos que habían acá, adecuaron los camarotes en 3 módulos, no 2 como es lo convencional, sino 3, para poder suplir esa gran demanda de reclusos que había aquí en la cárcel. Este era el callejón de la muerte. A cada lado había cercas de electricidad para garantizar que caminaran en línea recta. Los techos, cuentan los guías, también estaban electrificados. De 1200 voltios a las cerchas, que son las que sostienen las tejas, las cubiertas, para que ellos no se pudieran volar por los techos. Este es otro lugar siniestro de esta temida cárcel, las celdas de castigo, calabozos de 80 por 80 centímetros que además de impedir acostarse totalmente recto, tienen la letrina al lado. Ninguna protección, les tiraban la comida y tú estás parada en uno de los puntos más fuertes de estas torturas. Se llamaba el plantón. Aquí, descalzos, sin camisa, muchas veces desnudos, los hacían parar por 72 horas, sin alimento y a un sol como el que estamos teniendo hoy, bastante fuerte. También tenemos aquí, en este sector, el famoso botellón. Este era un fondo, un foso, donde traían las aguas residuales de las alcantarillas, que ustedes pueden observar, las letrinas, caían aquí a este foso y aquí lo sumergían en un agua putrefacta. Y así, cada centímetro de este penal en la isla Gorgona cuenta una historia escalofriante. 24 años de torturas, desapariciones y homicidios. Nadie sabe con exactitud cuántos murieron entre estos muros de concreto, pero detrás de esta espesa selva, en el cementerio El Chamizo, se cree hay más de 100 cuerpos de prisioneros asesinados. Una historia que merece ser contada para no olvidar y para no repetir. Una 25, hay preocupación por el